Gracias, Gerardo Franco, por supuesto muy importante, por tu reflexión y por esa pausa activa, ¿cierto? Porque la atención aguanta hasta donde la cola dé, y era muy importante hacerlo. Entonces los dejamos con el doctor Álvaro Alexander Soto, con su ponencia Desafíos en ciberseguridad para la academia, preparando a los estudiantes para el futuro digital. Muchas gracias. Ok. Buenas tardes. Bueno, no pensé que fuera a leer toda la hoja de vida, pensé que en el sobre el encabezado se me anticiparon al proceso. Bueno, para mí es un placer estar aquí hoy. Agradezco a Vicky por la invitación. Yo soy como la antítesis de todo lo que ustedes vieron hoy. Mi especialización ha sido, como ya lo escucharon, o si se sientan a buscar en Wikileaks, todo lo que tiene que ver con manipulación de medios para interceptación en proyectos de contraterrorismo a nivel internacional en todas partes. Para mí, en este periodo sabático que estoy este último año acá en Colombia, he empezado a compartir, y es mi interés compartir, algunas de las cosas que están pasando en la vida real, cosas que están pasando en estos momentos en cada teléfono celular que está en esta sala y en cada computador que está encendido. Y sobre todo compartir los procesos de manipulación que se están dando a nivel de juventudes, desde los niños, los adolescentes, y con un agravante a inclusive a educadores. Bueno. Siempre se anda con dos. Aprende uno a tener respaldo, el backup. Bueno, chicos, hablemos un poquito sobre expectativas. Poquito nomás. A veces uno en la vida se imagina que las cosas van a suceder de una forma y realmente terminan pasando de otra. Desde despertarse por la mañana hasta un cambio de look. Y así, en lo sucesivo, desde una discusión, y estoy seguro que mucho que habrá visto, ha tenido peleas de niños en el colegio, entonces imaginen que son más o menos así, pero terminan más o menos manejando las cosas así. Entre muchas otras cosas. En últimas, siempre las expectativas serán un poquito diferentes a la realidad. Y eso incluye la tecnología. Aquí es donde se pone interesante. Todos hemos estado oyendo sobre ChatGPT y sobre lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Todos hemos estado escuchando los algoritmos de redes sociales, los algoritmos de Facebook, los algoritmos de YouTube, los algoritmos de Twitter. Creo que han visto la cantidad de escándalos que ha pasado con el señor Musk, con Elon Musk y con todo lo que ha hecho el sistema. Y aquí es donde esto se pone interesante. Yo llevo trabajando en inteligencia unos 15 años, soy graduado en Moscú, fui formado por ex científicos de la KGB desde el 2006 más o menos, retirados, aclaremos, retirados ya no era la época soviética, especialmente Cristian, no eran soviéticos, ya se había acabado todo eso. Y tuve la oportunidad de empezar a ver, yo me especialicé, mi especialización es ingeniería reversa, es desensamblar las cosas para ver cómo fueron hechas y poder hackear las cosas, ya que mi especialización es el hackeo de tecnología. Y eso es lo que principalmente he hecho durante varios años, tanto en entrenar a instituciones privadas como a gobiernos. ¿Qué es lo que empecé yo a ver durante todo mi proceso? Al principio, mi principal trabajo fue trabajar contra pedófilos, terroristas básicos, narcotraficantes, terroristas de Homeland, pues cosas así pequeñas. Y luego, bueno, es que hay casos más grandes, hay otros casos. Lo cierto es que para mí fue muy interesante, cuando estaba en Washington, yo estaba capacitando CIA, Servicio Secreto, todo eso se filtró en Wikileaks, ahí me encuentro el señor Julian Assange, me hizo el grandísimo favor de sacar todo lo que hacíamos, y empecé a ver un mundo diferente, y un mundo que empecé a compartir en varias conferencias últimamente, y es este mundo de los algoritmos y cómo empezó la manipulación. Manipulaciones a los algoritmos de Google,
a los de Facebook muchísimo antes de que siquiera Cambridge Analytica, en el escándalo de Donald Trump, hubiera sucedido. A los que no recuerden, Donald Trump y Cambridge Analytica fue una compañía que alteró millones de personas a nivel de pensamiento, inclusive llegaron al nivel de utilizar las Big Five, que son 5 rasgos de personalidad de la gente, identificaban su personalidad y con base en la personalidad hacían la parametrización del sistema para que hubiera una publicidad muy específica. Esto fue una demanda grandísima. Ustedes supieron que hasta Zuckerberg terminó hablando en el Congreso norteamericano, pero esa fue la punta de la lanza de muchas cosas que nos han dicho. Hasta ahora, y por ejemplo ahora, que el gobierno italiano haya prohibido usar GPT a nivel nacional, no es gratuito, no es por molestar, no es por retrasar un avance tecnológico, sino que la información que está sacando en estos momentos todas las personas que están usando ChatGPT, inclusive después de cerrar la sesión, él sigue enviando datos del computador. La asociación y la identificación de los individuos se está volviendo un tema extremadamente delicado. Y de ahí que pasamos a esto. Esto fue lo que pasó con los algoritmos. Nos están invitando al lado oscuro, tienen galletas, es una ventaja. Y eso es lo que pasó. O sea, los algoritmos en estos momentos son una de las situaciones más delicadas, ya voy para allá. Pero empecemos primero a decir, bueno, queda claro el algoritmo. Un algoritmo simplemente es una serie de pasos que le dice al sistema qué hacer, como por ejemplo ChatGPT. Un algoritmo que le dice, de acuerdo a modelos de lenguaje, cómo debería responder o cómo sacar la información y presentarse al usuario. Simple, sencillo, no tiene complicación. Es básicamente Google con esteroides. Sencillo. Ahora, hablemos de los individuos. Y aquí que es donde empieza el problema. Estos son los típicos datos que uno tiene en su vida normal. Nombres, direcciones, geolocalización. Ya ni siquiera hablamos de localización. No es la dirección de tu casa. Es por dónde te estás desplazando. Identificaciones en línea, identificación de salud, que levanten la mano acá quienes tienen un reloj que mida corazón o pulso o alguna cosa. ¿Sabían ustedes que esa información ya fue vendida? Fueron muy pocas las personas, y eso es interesante, es que ahí es donde se puso interesante esto, fueron muy pocas las personas que nunca se preguntaron. Los primeros relojes que medían corazón costaban 2, 3, 4, 5 millones de pesos y principalmente eran usados por deportistas. Nunca nadie se preguntó por qué un reloj vale 100,000 pesos, 150,000, o sea, $30. Es porque dentro del contrato, sí, la letra chiquita que ustedes nunca leen, a la que le van a aceptar siguiente, dice que ustedes están dando su consentimiento pleno para que todos sus datos de sueño, presión sanguínea, corazón, edad e identificación personal sean enviados a un servidor y esa información pueda ser vendida a terceros. Y aquí es donde esto se pone más complejo. Las situaciones inclusive como perfiles culturales y muchísimas otras cosas que se supone que no deberían de ser compartidas, actualmente están siendo compartidas, no solamente a nivel de entre las empresas con unos tipos de compañías grises en el mercado que se llaman agregadores de datos, que son los que compran los datos masivos de todas las compañías, es decir, es como Cambridge Analytica multiplicado por 1000, de ese nivel. Son compañías en el internacional que tienen presencia prácticamente en cualquier país que tenga un chip. Y creo que hasta en la Antártica tendrán algún día opción de montar algo así. Pero prácticamente cualquier país que tenga internet, ellos tienen presencia. Y hacen compras como los datos que la misma Superintendencia de Colombia ya permitió que se vendieran, o lo que pasó en Estados Unidos con la FCC. Y es que se permite que en estos momentos todo el historial de navegación de los computadores de sus casas sea vendido. Entonces aquí es donde esto se empieza a poner más complejo. Pese a que existen normativas como el GDPR en Europa, que es muy bueno, y que Colombia, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, tiene normativas relativamente buenas, toda esta información que se supone que debería ser protegida, identificaciones, números, atributos físicos, información de salud, actualmente eso se está vendiendo en todas las plataformas, con un agravante adicional, y la voy para allá.
Esto que están viendo, que les recomiendo que luego lo revisen, son las principales fugas de datos que se han dado más o menos hasta 2022, hay unas peores ahora en 2023, y aquí están las grandes como las millones de cuentas de usuarios de Facebook, millones de cuentas de usuarios de LinkedIn, de Twitter, de centros de citas, como pasó con, creo que fue Ashton Madison, que era un sitio para que personas infieles consiguieran pareja. O sea, tú eras casado, te metías ahí y buscabas otra persona que estuvieran las mismas. La información se filtró y se volvió, hubo asesinatos, suicidios, fue una cosa grave. Eso pasa en la vida real. Estas son las fugas de datos y aquí es donde esto se pone más peligroso. Primero miren los números, es un pequeño zoom. Estamos hablando de millones de registros perdidos. Información que tienen sus teléfonos, sexo, religión, pareja, cualquier cantidad de información que ustedes hayan metido en estas redes sociales, principalmente en Facebook, que esta es la famosa demanda de Facebook que hace poco están hablando de que están dándole a la gente el dinero. Lo que la letra chiquita dice es que es para ciudadanos norteamericanos. Pequeño detalle. Entonces esto lo que se volvió fue una mafia de tráfico de datos, porque esto generó un agravante doble. Y aquí me la estoy jugando en un tema muy delicado, pero es muy probable que compañías legales están usando estos mismos datos aparentemente filtrados para saltarse la ley. Eso se llama inteligencia de fuentes abiertas y aquí entra esto, que es la red profunda o la dark web, donde actualmente todos los datos se ponen a la venta. Nosotros hemos expuesto ya varias veces en varias conferencias y en entrevistas en televisión, hemos mostrado esto en tiempo real. Hemos ido a mostrar cómo se compran pasaportes con identidades de ustedes, con todos los datos completos. Bueno, aparte que hemos mostrado cualquier cantidad de barbaridades allá, desde contratar sicarios hasta comprar armas, desde contratar las bases, comprar las bases de datos. Todas las bases de datos que vieron acá, todas se consiguen en Internet compradas en Internet profunda, todas, incluyendo la OEA 7 de la CIA, que eran como 2.000 millones de correos electrónicos de recuperación que habían hecho por inteligencia. Todos estos son sus datos, los de sus hijos y los de su familia, los cuales permiten actualmente agregarse e interconectarse con una gran cantidad de herramientas que inclusive hay de open source, o sea, de fuentes abiertas, o sea, ni siquiera tienen que comprarlas. Es decir, cualquiera aquí en esta sala, si se decide mañana, puede conectarse a internet, buscarse una copia de estas bases de datos, porque se consiguen, no necesariamente tienes que comprarlas. Si sabes entrar lo suficientemente profundo en Tor, te puedes bajar la base de datos gratis. Lo de la comprarla es por facilidad, ¿no? Entras, clic, pagas en Bitcoin y se fue. O en Monero si no quieren dejar rastro de transacción. Y con herramientas que se descargan de GitHub pueden compilar herramientas para hacer toda la trazabilidad de una persona. Hay una herramienta maravillosa que se llama Maltego. Es gratuita, los invito a que luego la descarguen, la bajan gratis de la red. Y lo que hace esta herramienta es que es capaz de coger estas bases de datos y conectar a una persona con toda la información disponible. Es capaz de ir a más de 1.000 motores de búsqueda a buscar una persona y entregar nombres, correos, direcciones, todo lo que esté a nombre de un individuo. Es importante que empiecen a hacer búsquedas de ustedes mismos. Entonces, esta situación de que se vendan estos datos a nivel legal, y sobre todo en países latinoamericanos que no tienen una gran legislación sobre la protección de información. Miren lo que pasó en Argentina y otros países con la pelea por el derecho al olvido, entre muchas otras cosas. Son temas que son muy delicados. Recuerden que en Colombia se vendió la base de datos de la registraduría hace muchos años a una empresa privada en Estados Unidos. ¿Recuerdan el escándalo? Y no había legislación vigente para prohibir eso. Es decir, su nombre, su cédula, sus direcciones, lo que ustedes tuvieran legalmente registrados, ya está fuera. Obviamente muchos gobiernos compran esa información. ¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el problema de todos estos datos? Y aquí donde mi interés para ustedes como educadores es sembrar hoy una semilla de algo que normalmente no se habla mucho, y son las burbujas en las que se está metiendo toda la gente. Y eso los incluye a ustedes mismos, y los incluye a sus estudiantes, sin importar si son niños, adolescentes o adultos. No hay diferencia. El nivel de manipulación que hay
Hay un documento filtrado, aclaro, para que esto no me traiga problemas legales. Estas son las PSYOPs, son operaciones psicológicas. Es lo que llamaríamos psicología obscura. Y es lo que actualmente se está utilizando, que es muy parecido a lo que hizo Cambridge Analytica. Este documento, aunque en su momento era restringido, pues ya está filtrado. El que lo quiera me escribe a mis redes y con gusto se lo mando, o lo buscan en Google y lo encuentran. Este documento lo que tiene son todas las técnicas del ejército norteamericano de manipulación psicológica. Y en el último capítulo muestran cómo usar caricaturas de Marvel para manipulación con los niños. Con Superman y con la Mujer Maravilla. Bajen el manual y vean. Son temas muy delicados. Entonces esto, lo que yo quiero mostrarles hoy es un nuevo paradigma. Es un paradigma que está a la vista de todos, pero que o se ignora o no se profundiza. Insisto, cada teléfono celular en este momento en la sala de cada uno de ustedes está transmitiendo si están sentados, si están parados, si están caminando. Está transmitiendo sus contactos, está transmitiendo dónde hablaron, qué estuvieron y qué visitaron. E inclusive, de una forma no oficial, inclusive lo que hablan, y creo que ya han visto varios programas donde si ustedes buscan llantas para tractor y hablan de llantas para tractor todo el día en su casa, misteriosamente les empieza a llegar publicidad de llantas para tractor. No estoy diciendo nada que ustedes no sepan, y me dice, pero me leyó la mente. Hay temas muy delicados que están pasando. Y en el momento que llega esa publicidad a la medida, justo en el momento que llega esa publicidad a la medida, te empiezan a meter en una burbuja. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Pues, primero los chicos, para serles honestos. Yo he estado en zonas de guerra desde Chechenia hasta Ucrania, me tocó estar en la primera invasión de los rusos en Ucrania, me tocó estar en Chechenia cuando se armó el zafarrancho, estaba cerca del Tíbet cuando se metieron, estaba en Chengdu realmente, a 2 horas del Tíbet cuando se armó esa matazón horrible, y me ha tocado ver todos los procesos de manipulación completos a nivel de redes sociales, de radio, de televisión. Ok, radio y televisión es un estándar que hace muchos años se está haciendo, es normal, pero cuando tú ves en redes sociales cómo se manipulan las telenoticias y se traza a las personas que están en contra, es una cosa de locos. Yo cuando viajo casi siempre uso teléfono satelital y en Shanghai, estaba en Chengdu, y algunos tibetanos empezaron a transmitir imágenes de las matazones desde teléfonos satelitales. Y el gobierno estaba metiendo a la cárcel, sin juicio y sin nada, cualquiera que tuviera teléfono satelital. Me tocó destruirlo en el hotel, o sea, literal, me tiré $5,000 de la forma más ridícula del mundo. Porque en China no preguntan, es así de sencillo. Si rompiste una ley o algo que no les gusta a ellos, te llevan, fin, así de sencillo. Y es un tema muy fuerte de manipulación que ahora se está empezando a mover a muchas partes del mundo. Este documento, ¿por qué lo recomiendo? Sobre todo para que lo lean con calma, Google lo traduce, etcétera. Hay 10.000 documentos de estos, hay muchos más. Es para que ustedes vean el nivel tan profundo en el que se puede llegar a la psique humana para manipularla. Cada persona en este salón tiene un miedo. Hay 7 emociones básicas. Pero lo que es el miedo, lo que es la ira, todos lo tienen de algún nivel por algún motivo. Me paro de cabezas, que si me trago la pelota de ping-pong, etc. Hay 10.000 retos que ustedes no se imaginan en qué tipos de laboratorios o de trolls o de fincas de trolls sale ese tipo de información. Eso no es de alguien que le dio por hacerse divertido. Hay grupos específicos, de países específicos generando ese tipo de cosas. Sin mencionar lo que ha pasado en Corea del Norte, sin mencionar lo que ha pasado en China, sin mencionar lo que ha pasado con muchos países que atacan a Occidente desde el manejo ideológico. No es misterio para nadie acá, y creo que ya han visto en las noticias, donde muestran cómo TikTok, dentro de China, los videos de TikTok son monte empresa, mejore su vida, cuide su salud. A partir de que salen de China, son tírese desde el balcón de cabezas, mire los gaticos, vea los videos de la gente peleando, mire cómo le montó este cachoso a la novia, y la gente gasta horas y horas consumiendo contenido. Y eso es lo que está pasando con los chicos de ahora. Entonces, hay un tema muy delicado, o sea, por eso puse la teoría de la estupidez, y es hacia dónde se está dirigiendo los chicos, y hacia dónde, y un agravante, hacia dónde nos estamos dirigiendo nosotros con lo que creemos que sabemos. Porque estar en este punto inteligente, aquí es donde se pone interesante. Los nuevos algoritmos son tan inteligentes que hackean a la gente inteligente, haciéndole creer
que saben lo que se supone que creen que saben. Y eso incluye educadores, por supuesto. Recuerden que ChatGPT ya ha escrito documentos científicos que han pasado por revisión de pares y han pasado como si hubieran sido escritos por una persona. Hay exámenes de la parte legal y de otras carreras donde ChatGPT ya ha pasado de forma completa esos exámenes. Entonces estamos a puertas de un tema bien interesante, y es ¿qué es lo que está haciendo todos estos sistemas con nuestros sesgos como humanos? Los sesgos, esto es solo una pequeña muestra, esto que aquí son los principales, de contraste, de arrastre, patrones ilusorios, o sea, percepción selectiva. Estos son más de 200 sesgos cerebrales que típicamente cualquier humano de este planeta tiene. 200 sesgos de todo tipo, sin importar religión, género o ideología. Esto nos aplica a todos, es la formación neuronal. Y lo interesante de los nuevos algoritmos es que son capaces de identificar cuáles sesgos tú tienes, el sistema los explota y te manipula. Ergo, si ustedes como educadores son manipulados, ustedes manipulan a esos estudiantes y se monta una cadena sin fin en una rueda de hámster. Esto es información real, verídica, no soy el único speaker que trabaja esto. En París di unas conferencias con otro conferencista que recomiendo mucho, que es Gregory Carpenter, lo encuentran en Amazon, ha escrito varios libros. El señor Gregory Carpenter era director de operaciones de inteligencia de la NSA. No sé si hayan escuchado la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad Norteamericana, que es el top de las agencias de seguridad. Está por encima de la CIA, está por encima del FBI, está por encima del bien y el mal. El tema es que él cuenta en las conferencias cómo se manipulan inclusive las noticias que recibían ciudadanos norteamericanos, desde los periódicos, o sea, cómo se manipula el estado anímico, que es algo muy similar a lo que todos vieron cuando se firmó la ley Patriota en el gobierno de Bush. Cuando eso se firmó, la gente sacrificó sus derechos civiles en pro de una presunta ajuste de cuentas o justicia con lo que pasó con Al Qaeda, y aprovecharon toda esa emocionalidad de lo que había pasado con el 9/11 y con otros atentados a favor de que la gente firmara permisos ilimitados para que el gobierno hiciera lo que quisiera. Y ahora los problemas que hay en Estados Unidos son grandísimos. Todos han sabido las violaciones de datos de AT&T, celulares, de Verizon, de Nextel, una cantidad de compañías que han filtrado datos ya sin permisos judiciales hacia el gobierno, en información que nunca se sabe finalmente dónde quedó. Entonces, es mi interés. ¿Cuánto me queda, Vicky? No estoy mirando el reloj. Ok, no lo vi. Gracias. Es mi interés que empiecen a revisar esto, ¿cierto? ¿Cuál es mi interés? Que empiecen a observar como educadores lo que está pasando. Cosas como esto, cómo el gobierno de Estados Unidos incluye operaciones psicológicas en videojuegos, en redes sociales, perfiles falsos manipulando opiniones de las personas. Todo esto que está pasando en operaciones sociales, PSYOPs, que en últimas son operaciones psicológicas en redes sociales, está pasando en todos los idiomas del mundo. No se imaginen que está pasando solamente en Estados Unidos o en Europa, no, pasa aquí en Colombia, pasa en Perú, en Ecuador, en cualquier país que tenga algún tipo de interés o para ciertas multinacionales o para un gobierno específico. Esto está pasando. Estas operaciones sociales, por ejemplo en Twitter, que han sido filtradas inclusive por gobiernos, y hay 10.000 noticias, solamente los pusieron, y eso en última nos lleva a noticias falsas. Ya ha habido linchamientos de personas por noticias falsas, y no solo en Colombia, en Bogotá ha habido 2 o 3 linchamientos, y ha pasado, ¿cómo? Por ejemplo. Entonces, esto está pasando. Entonces, estamos hablando de que ya hay vidas humanas de por medio. Es un tema muy delicado. Y estas 2 noticias que les puse aquí arriba, que son relativamente recientes, son las que más me preocupan y las que espero que ustedes como educadores le echen una revisadita. La primera es cómo se disparó la ansiedad a nivel mundial. Y la segunda, ese dato de suicidio es de América, no es un dato mundial. Hay chicos que no están aguantando la presión, la resiliencia, se murió. Y yo agradezco enormemente a cada persona en este salón
la labor que hace a su manera de educación, porque es un grano de arena para ir construyendo este castillo. Pero señores, toca borrar todo y empezar desde cero. Si no se empieza a revisar las connotaciones mentales, subconscientes y psicológicas de los individuos, empezando por ustedes mismos, que son los multiplicadores de conocimiento, esto se va a volver una rueda de hámster que va a terminar sirviendo a personas muy específicas. ¿Por qué puse algunos de los filósofos? Se me olvidó eso. No les estoy diciendo que volvamos al estoicismo o algo por el estilo, aunque sería muy útil. Pero, señores, el tema ya es de volver al ser. O sea, hay un tema donde este ya no es un problema tecnológico. Este es un problema netamente humano. Y yo soy profesor de doctorado en algunas universidades para la parte de Derecho Contemporáneo, soy profesor de maestría en otras universidades en la parte de delitos informáticos, y yo formo jueces de república y formo abogados. Y es claro que la ley no va a alcanzar a llegar a colocar las regulaciones que debería de tener estas situaciones. Pero los que sí pueden hacer una regulación antes de que exista una ley son ustedes. Es cada persona que está aquí sentada. Si solo una persona toma conciencia y se pone a investigar este tema para mirar lo oscuro de lo que es esto, se dan cuenta que esto es más tóxico que las investigaciones del asbesto, cuando encontraron el asbesto o las pinturas de plomo. ¿Cuántos niños, cuántos cánceres, cuántas situaciones no hubo por esos químicos? Esto es peor que todo eso junto. Es un cóctel muy peligroso y muy permisivo, pero son ustedes como educadores los que tienen la responsabilidad, por la madurez, por el nivel intelectual, de sentarse a pensar y a reflexionar qué carajos significa esto. Yo hoy solo les estoy dando la punta del iceberg, con el único interés de que ustedes investiguen un poco más. Espero que con Vicky luego hagamos unas charlas online, porque le dije que en 20 minutos y se me fueron 5 con la hoja de vida que leyeron. Espero poder compartirles con más, espero poder mostrarles herramientas. Agradezco enormemente la invitación a este espacio. Pero esto, lo que es resiliencia, el problema de ansiedad, el problema de los suicidios, ¿por qué puse la parte de los militares? La resiliencia pasó a ser relegada. Hemos estado en una cantidad de datos, y no estoy hablando de que volvamos a gritarle, pues, como está ese regento aquí gritándole a esta gente. No se trata de eso, sino que si no volvemos a como estábamos un poquito antes, que había cierto nivel de disciplina, alguien lo mencionó ahora, no recuerdo quién fue el que mencionó disciplina, esto se está volviendo un eje de manipulación grandísimo en muchos, y el resultado es catastrófico. La cantidad de asesinatos por niños en Estados Unidos, no solo hablo de Columbine, y esa cantidad de cosas que pasan en Estados Unidos se está multiplicando. Y les recuerdo que aunque en Europa están los problemas de control de armas, la situación de control de armas, igual recuerden los asesinatos que hubo este chico que fue un camping un fin de semana por una ideología política y mató 20 y pico de niños, algo así. Y eso no es de allá únicamente. Entonces, chicos, la resiliencia, el análisis es lo que recomiendo. En síntesis, voy a life skills, habilidades para la vida. Pero habilidades para la vida, no las competencias normales, no las que están en la OIT, etcétera, etcétera. Hay unas competencias de pensamiento crítico, de análisis real y de resiliencia y de emociones, como lo mencionó mi tocayo el señor Álvaro ahora, importantísimo, que si eso no se vuelve a formar, estamos teniendo una masa crítica de enfermos mentales cuando esta gente esté en la edad que tenemos nosotros hoy. Y enfermos mentales muy delicados, con un agravante, enfermos mentales con control de tecnología, con control de dinero. Y ya ha habido una gran cantidad de situaciones muy delicadas que luego espero en otra charla hacer un poco más este tema. Ahora, simplemente lo único que quiero para cerrar acá es no pierdan de vista. Este es el juego de la bolita, ¿de dónde está la bolita? No pierdan de vista el factor humano. Esto no es un problema de tecnología. Yo he asesorado a mucha gente porque dicen, bueno, creemos reglas, políticas, leyes. Yo decía, ok, perfecto, bienvenido. Pero es que si no trabajan el factor humano, si no trabajan qué es lo que está pasando con la mente, con las emociones de los chicos y de ustedes mismos como multiplicadores o como espejos para esos chicos, créanme que los resultados no es que sean malos, es que ya se están viendo.
Yo trabajo con mucha multinacional donde el abandono de los puestos de trabajo por parte de millennials es increíble. O sea, no es un tema de dinero, no es un tema de poder. Es maravilloso que un chico de estos pueda cargar una mochila y recorrer el mundo. Lo alabo, me parece increíble. Yo lo hice ya más difícil, imagínate, cuando yo empecé en el 2005, que me fui a Colombia. Sí, mi primer secuestro. Entonces, esas fueron cosas complejas, o sea, y no había traductores en Google. Entonces, ahora es más fácil, un chico sale y ya coge una low cost airline y se va y recorre el mundo, así sea a pie o lo que sea. Hay ventajas y han hecho cosas maravillosas, aplicaciones increíbles, pero su nivel de resiliencia está en el piso. Su nivel de aceptación al fracaso está haciendo que se suicide mucha gente. El bullying en redes sociales, pues yo soy generación que los del 75 somos de cuál, ya se me olvidó. Listo, o sea, a nosotros en serio nos pegaban en recreo, o sea, de verdad nos pegaban. y pues y sobrevivimos, ¿no? Ahora un chico se pega y ya tiene 3 demandas encima el involucrado. Entonces, en síntesis, chicos, es un problema, no pierdan esto de vista, no lo pierdan. Esto es un asunto humano, no pierdan. Y esto que les digo es lo que está pasando con la mente de las personas. Y lo que les decía, cuidado con sus propias burbujas. Así como hay un letrero de reclutamiento en Estados Unidos de I want you, escojan el que quieran, ¿no? Desde el ruso hasta Dumbledore, pero autorreclútense en ustedes para ayudar al cambio que se necesita, porque hay que hacer un reset de toda esta situación que está pasando. E insisto, solo les estoy hablando de la punta del iceberg de lo que estamos viendo. Hay mucho más detrás de esto y espero en una próxima ocasión, con un poco más de tiempo, explicarles. Y prepárense para esto, compren crispetas y Coca-Cola porque esto es la mejor película que hemos tenido en siglos de existencia de este planeta. Ninguna revolución en este planeta, ninguna, ha tenido los elementos que tenemos hoy. Tecnología, geopolítica, cibernética, todo lo que está pasando es extraordinario. Miremos si continúa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, wow. Creo que quedamos un poquito sin aliento